Bueno, siguiendo con nuestra serie titulada ¿Qué somos? En las últimas 2 semanas se nos ha hablado de un aspecto fundamental de nuestra identidad como discípulos de Cristo. Y se nos ha hablado de que así como Cristo, y aquí vamos a poner Filipenses 2, 6 al 7, porque voy a leer una parte de ese versículo, fíjense, así como Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Así también los creyentes somos ahora siervos de Cristo. Y siervos, como dijo ahorita Edgar, los unos de los otros. Y esto, hermanos, no es nada más una descripción de lo que hacemos. No, es una explicación de lo que somos. De lo que somos ahora en Cristo, de nuestra nueva identidad o naturaleza. Porque en esos 2 versículos que acabamos de leer, la palabra forma, donde dice que Cristo existía en forma de Dios, realmente quiere decir la verdadera naturaleza de alguien o de algo. Y cuando tomó forma de siervo, quiere decir que tomó una naturaleza de siervo. Y nos debe quedar bien claro que no somos siervos nomás porque servimos, sino al revés. Servimos porque somos siervos. En otras palabras, no hacemos algo para tratar de convertirnos en lo que no somos. Hacemos algo como evidencia de que ya somos algo. Bueno, todo eso se nos predicó los 2 domingos pasados, donde también se nos recordó que Cristo vino para hacernos siervos como Él y que el molde al cual el Evangelio nos está conformando es el molde de un siervo. Y hoy hablaremos de otro aspecto relacionado con nuestra identidad de siervos, de las implicaciones eternas del servicio que nos brindamos los unos a los otros y que le brindamos a los que no son de nosotros. Nuestro texto será Mateo capítulo 25 del 31 al 46 y el título de este mensaje es Nuestro servicio revela lo que somos. Nuestro servicio revela lo que somos. Y voy a leer por lo pronto hasta el versículo 40 y luego voy a orar. Lean conmigo Mateo 25 del 31 al 40. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Señor, gracias porque una vez más nos concedes estar aquí reunidos como
tu pueblo, los que somos tu iglesia, tu deleite, tus siervos, pero siervos de todos también. Gracias, porque nos vas a hablar a través de esta palabra una vez más. Y lo que nos vas a hablar no nada más va a agregar información a nuestra mente, sino que va a transformar nuestras vidas. Ayúdame a ser tu instrumento para que eso suceda. Lléname, Espíritu Santo, y a todos ábrenos el corazón para que tu poder nos siga haciendo siervos como Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, el primer punto de este texto es que ciertamente habrá un día de juicio. Esto está en los versículos 31 al 34. El contexto de este pasaje nos muestra que, si ven ahí lo que viene antes en este mismo capítulo 25, el Señor ha estado enseñando y enfatizando la responsabilidad que tenían todos sus discípulos de vivir siempre preparados y listos para su regreso. ¿Por qué? Porque cuando Él regrese, le vamos a rendir cuentas. Habrá un juicio. Y en este texto que vamos a leer este día, que vamos a estudiar, el juicio se menciona de una manera explícita. El Señor nos revela aquí que ese día habrá algunas sorpresas durante el juicio. Y quiero que tengan muy presente que aunque este pasaje menciona solo obras de servicio, pero no dice nada en cuanto a la gracia y la fe, recuerden que la enseñanza general de toda la Biblia es que somos salvos solo por gracia mediante la fe en Jesús. Y las obras son la evidencia de la gracia de Dios obrando en nosotros o de nuestro rechazo. Si no hay obras, quiere decir que hemos rechazado esa gracia y esa fe. Y vamos a leer de nuevo cómo empieza el texto, versículos 31 al 33. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Lo primero que debemos notar es la absoluta certeza de que habrá un día de juicio y que el juez será nada más y nada menos que el Señor Jesucristo mismo o el Hijo del Hombre, que es como casi siempre Él se refería a sí mismo. Y cuando Él venga a llevar a cabo ese juicio, ya no vendrá como lo hizo en su primera venida, como un siervo humilde, despreciado y rechazado, sino que va a venir como el Rey y Señor, vestido y rodeado de majestad y de esplendor. Por eso dice ahí 2 veces, vendrá en su gloria y se sentará en su trono de gloria. Y como lo dijo un autor, su segunda venida será impresionantemente diferente a la primera. Y aunque aquí se nos dice que serán reunidas delante de él todas las naciones, él va a juzgar a cada persona en lo individual. ¿Por qué? Porque así nos lo dice en otras partes la Biblia, como por ejemplo 2 Corintios 5:10. Ahí Pablo nos dice, porque todos nosotros deberemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todos, hermanos, todos, sin excepción, seremos juzgados por el juez sentado en su trono de gloria y seremos colocados o a su derecha o a su izquierda, como ovejas o como cabritos. ¿Para qué? Para ser juzgados, recompensados conforme a nuestras obras. Y la primera pregunta que les hago y que me hago a mí mismo es: ¿qué tan conscientes vivimos de la certeza
de su segunda venida y de que todos le rendiremos cuentas a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tan conscientes vivimos de que aunque no sabemos cuándo sucederá el tiempo o el día de su regreso, saben que sí sabemos, porque la Biblia nos lo dice muchas veces, pero se nos olvida, ese tiempo está cerca? Vean cómo lo dice Apocalipsis 22:10. El Señor Jesucristo, ya en gloria, lo dice a Juan, que escribió Apocalipsis, le dice: no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y luego lo repite 2 versículos después, en Apocalipsis 22:12. Por tanto, yo vengo, ¿cuándo? Pronto. Yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo. Lo mismo que dice Mateo. ¿Para qué? Para recompensar, o que dijo Pablo, a cada uno según sea su obra. Segundo punto. En el juicio, además de que es seguro que habrá un juicio, en el juicio nuestro servicio revelará lo que somos. Y en esta siguiente sección vemos que solamente hay 2 posibles veredictos de ese juicio. Y el veredicto va a depender de lo que somos. Vean en los versículos 34 al 40 cómo el Señor nos habla del primer veredicto, que son los que son declarados benditos. En el versículo 34 dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y en Efesios agrega que es desde antes de la fundación del mundo. Y esos son benditos al heredar el reino que Dios les preparó. ¿Por qué? Pues porque eso implica que no tuvieron que ganárselo. Ya estaba preparado desde antes de que existieran y estaba preparado para ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que se los regaló y a nosotros también nos los va a regalar por pura gracia mediante la fe en Jesucristo. Tengan esto en mente, lo voy a estar repitiendo varias veces, porque en este pasaje es muy fácil pensar que la salvación se puede ganar por obras. Ahora, noten ¿cuál es la base para el juicio o el criterio que usa el Señor Jesucristo? La evidencia para separar a unos de otros. ¿En qué se basa para decir: vengan y ustedes son ovejas, son benditos, vénganse acá a mi derecha? ¿Y en qué se basa para decirle a otros: y ustedes no son ovejas, son cabritos, y háganse a mi izquierda? Se basa en el servicio que brindaron a los necesitados. Y el hecho de que todas las obras que el Rey Jesucristo menciona aquí como la base para separar a las ovejas de los cabritos, el hecho de que todas esas obras son obras de servicio a todos los que están en necesidad. Fíjense qué interesante, no los separa en base a obras de alabanza y adoración, qué tanto alababan, o en base a obras de oración, qué tanto oraban, o en base a obras de proclamación, qué tanto compartían el evangelio. No, los separa en base al servicio que brindaron. Y eso nos da una clara idea de lo importante que es para el Señor que vivamos demostrando ser lo que ahora somos: siervos de Cristo y siervos de todos. Y al leer estas obras, notemos que todas ellas son ejemplos fieles de la definición que nos dio el pastor Carlos la semana pasada de lo que es el verdadero servicio cristiano. Y la vamos a poner una vez más ahí. Y entiéndanla, porque es una frase larga, es difícil memorizarla, pero entiéndanla muy bien, resúmanla. Ahorita se las voy a resumir. Pero fíjense cómo todo lo que el Señor va a mencionar aquí, que es lo que usa para separar a las ovejas de los cabritos, son ejemplos fieles de lo que es el servicio cristiano. ¿Y qué es? Una expresión de amor o una acción de amor
porque busca intencionalmente el bien de la otra persona de manera voluntaria, sacrificial, desinteresada y no porque se lo haya ganado o merecido. ¿Y para qué busca el bien de la otra persona? Para atender, para bendecir, para ayudar o suplir una necesidad. ¿Cómo podemos resumir esto? ¿Qué es el servicio? Pues nada más acuérdense de dos cosas. Es motivado por amor, es una acción de amor. Y si es de amor, quiere decir que busca el bien de otra persona. ¿Y cómo se manifiesta? Si es servicio, busca el bien de otra persona, ayudándole a suplir la más grande necesidad que tenga. Eso es básicamente. Ahora, también recordemos al leer esto que esas obras son el fruto y no la raíz de nuestra salvación. Esas obras no se hacen para llegar a ser los benditos, sino que se hacen o se hicieron porque ya eran ellos y ya somos nosotros los siervos benditos. Y esas obras simplemente revelan lo que ya somos por la fe en Cristo. Y lean conmigo los versículos 35 y 36. ¿Cuáles son esas obras que el Señor Jesucristo usó como criterio para separar a unos de otros? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Y en la cárcel y vinieron a mí. Es obvio que todas fueron expresiones de amor para el bien de los otros, porque fue una manera en la que se les suplió su necesidad. Los que tenían hambre, se les dio comida. A los que tenían sed se les proporcionó agua. Al desnudo se le dio ropa. Al extranjero hospedaje. Y al enfermo o al que estaba en la cárcel, compañía. Y aunque el texto no lo menciona, la implicación es que estos benditos brindaron ese servicio de manera voluntaria, sacrificial, desinteresada. No esperaban que los necesitados les pagaran por ello. Y en pasajes como este, es fácil malinterpretarlos. Y algunos cristianos, algunos creyentes pueden llegar a conclusiones equivocadas. Pueden llegar a pensar que la salvación es por buenas obras, y por eso vale la pena repetir lo que ya dije antes. Ninguna oveja se gana el reino de Dios por buenas obras de servicio. El Señor no está enseñando aquí que esos benditos se ganaron la entrada al reino por el servicio que llevaron a cabo por el bien de otros. No, lo que el Señor está haciendo es usar esas obras de servicio como la evidencia que demostraba que ellos ya eran los benditos del Padre, ya eran herederos o hijos de Dios, y por eso ya eran ciudadanos del reino que el Señor había preparado para ellos. Y esto es confirmado por el hecho de que en los versículos 37 y el 46, el Señor se refiere a ellos con otra palabra. Vean cómo les llama ahí. Ahora les llama no buenos, no excelentes siervos. ¿Saben cómo les llama? Justos. Y sabemos que la enseñanza clara de la Biblia es que solamente hay una manera en la que alguien pueda ser declarado justo. Y no es por buenas obras, es por gracia mediante la fe en Jesucristo. Punto. Y esto lo menciona la Biblia en muchos pasajes. Vean, por ejemplo, Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y vean cómo Pablo lo remacha otra vez, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado.
Y les voy a dar otra manera en la que podemos leer y entender lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Fíjense, véanlo desde esta perspectiva. En lugar de ver, vengan benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Todo eso, véanlo así. Hagan de cuenta que el Señor les dijo, vengan benditos de mi Padre, vengan al reino preparado para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son míos. Y se demuestra que son míos por la manera en la que sirvieron, porque sirvieron como yo, que soy siervo, que fui siervo para ustedes. Eso es lo que básicamente les está diciendo. Y luego, en los versículos 37 al 39, vemos que los benditos se sorprenden de que el Señor afirme que todas las obras de servicio que hicieron, se las hicieron a Él. Y eso los lleva a preguntar, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El hecho de que se sorprendan y le hagan todas esas preguntas revela al menos dos cosas. Primero, que estos justos llevaron a cabo todas sus obras de servicio motivados por un genuino amor por aquellos que estaban necesitados. ¿Y por qué podemos afirmar eso? Pues porque ellos ni siquiera sabían que al servirlos a ellos en realidad estaban sirviendo al Señor Jesucristo. Su interés primordial era ayudar a los necesitados. Y segundo, esto respalda lo que se dijo antes, que hicieron sus obras de servicio a los necesitados no para merecer o ganarse la salvación o el reino de Dios o para recibir algo de Cristo, sino que las hicieron porque ya habían sido salvos y transformados en siervos de Cristo, y como Cristo ya amaban a su prójimo y por eso lo servían. En otras palabras, sirvieron a los necesitados no para hacerse justos delante de Dios, sino porque ya eran justos por la fe en Cristo, porque ya habían sido hechos siervos como Él. Y servir es parte integral del estilo de vida de los que somos de Cristo. Ahora veamos lo que el Señor les contesta en el versículo 40. El rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. ¡Qué tremendo! Las implicaciones de esta verdad son muy importantes. Y le pido al Espíritu Santo que nos ayude a captar la relevancia de lo que el Señor nos está revelando aquí. Noten que la respuesta del Señor empieza con una frase muy solemne: en verdad les digo. Siempre que lean esa frase en cualquier parte de los evangelios, pongan mucha atención, porque el Señor no siempre la usaba, pero cuando la usa es porque va a decir algo muy importante. Y vean lo que dice aquí, lo cual debemos escuchar con toda nuestra atención y tomar con absoluta seriedad. ¿Qué dice? Que cuando servimos aún al más pequeño o insignificante de estos hermanos míos, lo servimos a Él. ¿Y por qué era esto tan importante para el Señor? ¿Y por qué debe ser importante para nosotros? Pues porque a lo largo de su vida terrenal, el Señor Jesucristo nunca buscó estar en una posición elevada y confortable. Él nunca buscó rodearse de los grandes. Al contrario, vino a buscar y a salvar a los perdidos, rechazados, pobres, despreciados.
porque Él mismo vivió despreciado y desechado de los hombres, como lo dice Isaías 53. Y sus seguidores no debemos olvidarlo. ¿Por qué? Porque lo natural para nuestra naturaleza caída, ¿saben qué es? Buscar lo confortable, buscar lo conveniente y estar muy dispuestos a servir, pero ¿a quién? A los grandes, a los importantes, a los influyentes. Pero el ministerio de Jesucristo estuvo dirigido a los pobres, a los rechazados. Y en este pasaje de Mateo 25 que estamos estudiando, Él está enfatizando que nuestro ministerio siempre debe incluir servir aún a los más pequeños, aún a los de más baja posición, a los menos importantes. Y la clave para entender todo esto y para aplicarlo a nuestras vidas es saber a quiénes se refiere el Señor con estos mis hermanos, aún los más pequeños. ¿De quién está hablando? Para tenerlo claro y ponerlo por obra. Bueno, aquí hay dos posturas según los expertos. Vamos a ver cuál es la primera. La primera es que se refiere a sus discípulos. O sea, a todos los creyentes, que por lo general no parecen ser muy importantes. Y si así es, el factor clave el día del juicio será la manera en la que las personas han tratado o servido a los humildes seguidores de Jesucristo. Y eso es consistente con lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo 10:40. Ahí dijo: el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Esa es la primera postura. Y tiene sentido, pero la segunda creemos que tiene más sentido. Vean, esta segunda postura sostiene que el Señor está hablando de todos los que están en necesidad, no nada más de creyentes. Y el factor clave entonces en el día del juicio será la manera en la que las personas tratamos o servimos a todos los necesitados, a todos, no nada más a los que son discípulos de Jesucristo. Y esta postura parece ser más consistente con las enseñanzas de Cristo en todos los evangelios, por medio de las cuales Él nos muestra que todo aquel que esté en necesidad debe ser el receptor de nuestra benevolencia cristiana. Y esa postura también es respaldada por varios pasajes de las epístolas del Nuevo Testamento. Y uno de los más claros es Gálatas 6, 9 y 10. Léanla conmigo. Fíjense lo que nos dice ahí el Espíritu Santo. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos. ¿Según qué? Según tengamos oportunidad. Y especialmente a los de la familia de la fe. Claro, debemos servir primero a nuestros hermanos en la fe, pero el Señor realmente nos llama a servir a todos los que estén en necesidad. Y además, el servir a todos los necesitados en la medida de nuestras posibilidades, y no solamente a los creyentes o a nuestros seres queridos, es más congruente con el segundo gran mandamiento, que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por la parábola del hijo pródigo que se nos predicó hace algunas semanas, ahora sabemos que nuestro prójimo son todos los seres humanos, incluso aquellos a quienes por alguna razón vemos con menosprecio o con indiferencia. Y eso incluye a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque así nos lo enseña Jesucristo en otro evangelio, en Lucas 6, 27 y 28. Vean cómo nos manda a amarlos ahí. Pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Y noten que el Señor nos manda a hacer por personas difíciles no solo lo más fácil, que es las últimas dos cosas de esas 4 que acabo de leer,
¿Y cuál es lo más fácil? Orar por ellos y bendecirlos. ¿Por qué? Porque eso lo podemos hacer desde la distancia, acá lejecitos, no tengo que ir a donde están ellos. Pero también nos manda a hacerlo difícil. ¿Y por quién? Vean por quién nos manda a hacer esto que es lo más difícil. Por personas difíciles, nuestros enemigos. Nos manda a amarlos y hacerles el bien. ¿Y qué es amarlos y hacerles el bien? Pues es exactamente servirlos, porque eso es el servicio cristiano. Amar a otro y hacerle el bien, supliendo su necesidad, aunque no lo merezca. Y es digno de observar el hecho de que todas las 6 obras de servicio o acciones específicas de amor para atender o ayudar a otros por las que el Rey Jesucristo elogia y recompensa a los justos, requirieron contacto personal para ser realizadas. A los hambrientos o sedientos, los justos les tuvieron que llevar comida o bebida, no se las mandaron por Uber Eats. A los desnudos les llevaron ropa, tampoco se las mandaron por Mercado Libre, ¿verdad? A los extranjeros los hospedaron en casa, en sus casas. En aquellos días, en casi todos los pueblos no había lugares de hospedaje para el público. Y a los enfermos o en la cárcel los visitaron, los fueron a ver cara a cara. No se conectaron nada más por FaceTime o Zoom. Y también debemos notar que la lista completa de esas obras de servicio, esas 6 cosas que él menciona, las repite 4 veces. 4. Al hambriento le dieron de comer, al sediento le dieron de beber, al extranjero lo recibieron, al desnudo lo vistieron, al enfermo y al que estaba en la cárcel los visitaron. ¿Por qué? ¿Por qué 4 veces el Señor lo repite? Pues el texto no lo dice, pero tal vez sea porque el Señor sabía que esas 6 categorías de necesidades jamás dejarían de ser relevantes y urgentes para una gran parte de la humanidad. Y por lo tanto, siempre iban a requerir ser suplidas por los justos que somos siervos de Cristo y siervos de todos. ¿Y saben cuál es la verdad? Que esas categorías de servicio en la actualidad siguen siendo muy apremiantes y quizás hasta más que lo eran hace 2000 años. Y la siguiente pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué lugar ocupa en nuestras vidas el servir a los más necesitados? Les voy a mencionar algunas aplicaciones o sugerencias de cosas que podemos y que debemos hacer, porque somos siervos de Cristo y siervos de los necesitados. Por ejemplo, en cuanto a los que necesitan alimentos, bebidas o ropa, creo que lo primero que podemos hacer es orar que el Espíritu Santo nos muestre a personas específicas que batallan para alimentar o para vestir adecuadamente a sus familias. Pueden ser personas que ya conocemos o con quienes tenemos cierto contacto periódico, pero con quienes hemos sido indiferentes. Por ejemplo, los parqueros de los lugares que frecuentamos, los guardias de nuestros fraccionamientos, las trabajadoras domésticas, no de nuestra casa, esa sí la conocemos y le ayudamos, de otras casas que pasan por tu casa todos los días. Las personas que piden en la calle y a quienes vemos con cierta frecuencia. Y tal vez lo primero que debemos hacer es genuinamente interesarnos en esas personas, iniciando una conversación, preguntándole cómo se llaman, de dónde son, cuándo llegaron a Juárez.
Y cuando sepamos a quiénes el Señor nos está dirigiendo, porque no podemos servir a todo el mundo, pero vamos a servir a algunos. Cada uno de nosotros, el Señor nos va a dirigir a servir a algunos. Cuando sepamos a quién nos está dirigiendo, debemos servirlos y ayudarlos a suplir sus necesidades más urgentes de la manera más sabia. ¿Por qué? Porque tal vez al inicio lo más sabio no sea darles dinero, sino darles despensas, comida, bebida, ropa. Otra cosa que podemos hacer es ofrendar periódicamente para apoyar a algún orfanatorio o comedor cristiano, o incluso no cristiano, siempre y cuando podamos confiar en sus dirigentes. ¿Y por qué les digo esto? Porque aquí en México, desgraciadamente, es difícil confiar en todo tipo de organizaciones. No sé si lo leyeron, pero acabo de leer que una señora donó varias cosas para el temblor que hubo en Turquía hace unos meses. ¿Se acuerdan? Un temblor terrible. Y ella donó varias cosas, pero no le dijo a nadie que les puso rastreador a algunas de las cajas que donó. ¿Y saben dónde terminaron esas cajas? En el almacén de un diputado. Y otras en un tianguis. Entonces hay que ofrendar, sí, pero orando primero para ver si las personas son de confianza. Otra cosa que podemos hacer es donar despensas y prendas de vestir en buenas condiciones a personas, en primer lugar de aquí de la iglesia, del grupo de casa, pero a personas que están pasando por pruebas muy grandes, como enfermedad de ellas mismas o de sus seres queridos, accidentes, pérdidas de trabajo o falta de ingresos por cualquier cosa. Y aquí los vuelvo a felicitar, los animo porque creo que somos una iglesia que hace eso la mayor parte del tiempo, aunque hay otras áreas, como vamos a ver ahora, en las que creo que todos debemos crecer. Por ejemplo, la siguiente categoría: ideas para crecer en nuestro servicio a los extranjeros, que para el Señor siempre ocuparon un lugar importante. Y les decía a los israelitas: trátalos bien. Y acuérdate que tú fuiste extranjero en Egipto y cómo te trataron a ti allá. ¿Qué podemos hacer para crecer en nuestro servicio a los extranjeros? Que ahora hay muchos en Juárez, miles. Pero antes de darles ideas de cómo los podemos servir, les quiero preguntar otra cosa. ¿Cuál es tu actitud la mayor parte del tiempo hacia los extranjeros que están aquí? Y te lo voy a preguntar así: ¿es tu actitud una actitud que es más de precaución que de compasión? ¿Es más de molestia que de comprensión? Otra manera de preguntarlo ¿es más de temor que de amor? Y cosas que podemos hacer es orar que Dios nos permita tener un corazón de siervos para con ellos, y orar por todos ellos en general, y por oportunidades de conocer personalmente a algunos de ellos y ayudarlos con sus más grandes necesidades. También podemos orar por discernimiento para saber cómo ayudar a ellos cuando están en la calle. ¿Y por qué les digo que hay que orar por discernimiento? Porque aquí yo mismo me confundí hace unas semanas, porque trato de ayudar a la gente de la calle siempre, pero el presidente municipal salió diciendo que no ayuden a los extranjeros en Juárez, porque todos pueden conseguir trabajo. Pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que hubiera trabajo para todos. Y es cierto que algunos no quieren trabajar, que prefieren pedir, etcétera. Pero nosotros estamos aquí para ser siervos, y siervos de Cristo en primer lugar, no del presidente municipal, ni del secretario de Relaciones Exteriores o del Instituto Mexicano de Migración. Y hay que orar
y pedirle a nuestro Rey de Reyes: ¿qué quieres que haga yo, Señor, con ese pobre o esa pobre que está ahí ahorita sufriendo y que tiene necesidad? Tú guíame, Espíritu Santo, ¿cómo la sirvo o cómo lo sirvo? Eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Y si los vemos en otros contextos más seguros, como tiendas, restaurantes, oficinas de gobierno, etcétera, tomemos la iniciativa de acercarnos a ellos y de bendecirlos y ayudarles de alguna manera. Y si no traes que darles, acércate y diles: ¿cómo te llamas? Para acordarme de ti en mis oraciones, y voy a orar por todos los de tu país y de otros países. Te aseguro que eso los va a bendecir, porque la mayoría de los mexicanos no les dicen nada que se parezca a eso. Acabo de leer también de 4 pobres que los fueron a reclutar unos miembros del crimen organizado. Y claro, los migrantes no sabían. Y les dijeron: ¿quieren ganarse 600 pesos diarios? Sí. Y se los llevaron a un rancho a pintar y a hacer trabajo de construcción. Pero en lugar de pagarles, los agarraron a golpes. Y uno de ellos logró escapar. No sé qué le pasó a los otros 3. Y llegó y dijo que les decían, los que los estaban ahí golpeando: ustedes son basura. Y el Señor nos va a juzgar un día en base a cómo tratamos a personas como ellos. Y los voy a retar a algo más semejante a Cristo, tomando las precauciones pertinentes. Después de orar, invítenlos a comer a sus casas, a los que Dios les muestre. Porque si tú me dices: ¿a mi casa? Yo no voy a meter a un migrante a mi casa. Te recuerdo que no es tu casa, es del Señor. Y pregúntense esto: si Cristo estuviera aquí en Juárez y se diera una vuelta por las calles y por el puente y por el bordo, ¿cómo los trataría? ¿Qué les diría? ¿Y saben cuál es la realidad? Que Cristo sí está aquí, pero está aquí a través de ti y a través de mí y a través de todos los que ahora somos siervos de Cristo. ¿Cómo los vamos a tratar? Y en cuanto a los enfermos o los que están en la cárcel, de ser posible, visitémoslos. Si no lo es, cuando menos hablemos de viva voz por teléfono con ellos y oremos por ellos, y les podemos preguntar qué es lo que más necesitan. A veces las necesidades más grandes de alguien que está en la cárcel no tienen que ver con él, tienen que ver con sus seres queridos que están afuera de la cárcel. Y no solo debemos servir en estas 6 categorías, que con esas nos sobra, ¿verdad?, qué hacer. Pero debemos servir en todas las que el Señor nos dirija a hacerlo. ¿Por qué? Porque somos siervos siempre, y siervos como Cristo. Por lo tanto, debemos estar atentos y dispuestos a servir no solo a nuestras casas, a nuestros seres queridos y a nuestros hermanos de la iglesia en primer lugar, sí, eso es lo correcto, sino a todos los que estén en necesidad en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en las tiendas, en los restaurantes, en la calle. Por ejemplo, esto lo hablamos en la junta pastoral esta semana. Si llegas a un lugar y ves que alguien dejó las luces de su carro prendidas, ¿cómo lo sirves? Entrando. Y si sabes quién es, vas y le avisas. Y si no sabes quién es, le dices a los encargados para que ellos
lo avisen. Algo que yo hago todo el tiempo, y si un día me ven que ando como loco ahí atrás de ustedes en el carro persiguiéndolos, es porque trato de hacer esto. Cuando veo un carro con una llanta muy baja, lo alcanzo y le pito y lo hago que baje el vidrio y ya le digo, trae la llanta bien baja acá atrás. ¿Saben cómo responde siempre la gente? Nadie me ha hecho Nadie. ¿Saben cómo responde? Gracias, gracias, gracias. Si eres profesionista, si eres empresario, si eres comerciante, sirves a tus clientes ofreciendo productos o servicios de la más alta calidad y sirves tratando a todos tus clientes de la misma manera, aunque sean los más pequeños, los más latosos y quejosos. Si eres estudiante, porque a lo mejor alguien está aquí diciendo, pues yo no tengo dinero, yo nunca voy a poder llevar comida, ni bebida, ni vestido. Si eres estudiante, puedes servir a los más necesitados ahí en tu salón, ayudándolos a entender lo que ellos no entienden en matemáticas o en física o en las materias difíciles. Pero ahí te va otra manera en la que los puedes servir. Júntate con aquellos a los que más bullying les hace. Y tú no les hagas bullying, tú conócelos, apóyalos, aprécialos, platica con ellos. Y esa es una manera de servirlos. Recuerden que Dios nos va a hacer responsables no de todas las necesidades que hay a nuestro alrededor, porque son miles, tal vez millones, pero nos va a hacer responsables de las oportunidades de servicio que Él va a traer a nuestra atención, porque Él sabe que podemos y debemos hacer algo al respecto. Y hay que estar alertas a esas necesidades futuras, esas oportunidades, porque el Señor de seguro nos las va a dar. Y no debemos ser rápidos en descartarlas o en ignorarlas por motivos egoístas o por motivos no bíblicos. Como por ejemplo, a ese hermano o a esa hermana no le caigo bien. O peor tantito, él no me cae bien, así que no lo voy a servir, aunque veo su necesidad. O ya le ayudé antes y no me lo agradeció. O él o ella no me sirvió a mí cuando yo necesité. Recordemos lo que es el servicio cristiano. Una acción ¿de qué? De amor, que busca ¿qué? El bien del otro de una manera desinteresada, sacrificial, aunque el otro no lo merezca. Y de ahora en adelante, nuestra motivación para servir a otros será aún más grande y gloriosa. ¿Saben por qué? Porque lo haremos no solo por amor al prójimo que está en necesidad, sino en primer lugar por amor a Cristo, sabiendo que siempre que estemos sirviendo a los que están en necesidad, lo estamos sirviendo a Él. Así que no nos cansemos de hacer el bien, sirviendo a todos aquellos a nuestro alrededor a los que el Señor nos dirija a servir. No importa que sean pequeños, malagradecidos, difíciles, porque lo hacemos por amor a Cristo, en el poder de Cristo y para la gloria de Cristo. Y el segundo veredicto, ¿cuál es? Los que son declarados malditos, que están en los versículos 41 al 45. Veamos lo que les dice el rey a los cabritos en versículos 41 al 43. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. El resultado del juicio para estos es exactamente lo contrario, todo lo contrario a lo que fue para los primeros. ¿Por qué? Porque mientras que con los que puso a su derecha, lo primero que hizo fue recibirlos, invitarlos
a venir a él, con la palabra vengan, con los de su izquierda, lo primero que hace es rechazarlos y decirles, apártense de mí. A los primeros los identificó como benditos y a estos los declara malditos. A aquellos los llamó a heredar el reino que ya había sido preparado para ellos, y a estos los envía al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y la razón o la base para este veredicto también tiene que ver con el servicio a los necesitados, pero ahora no con el servicio realizado, sino con el servicio que no le brindaron a los que lo necesitaban. Pues en cada necesidad mencionada, el rey es enfático en afirmar, no hicieron lo que debían haber hecho. Y estos, los cabritos, también se sorprenden de lo que el rey les dice. Y como no recuerdan haberse negado a servir al Señor Jesucristo, al rey, en el versículo 44 también le preguntan, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento o como extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel? Y ven la palabra, no te servimos. ¿No qué? No te servimos. Y esto nos enseña, y siempre debemos tenerlo presente, que los pecados de omisión pueden ser tan graves como los de comisión. En el versículo 45 el Señor les responde de manera idéntica que a los de su derecha, con la única diferencia de que ahora su respuesta es negativa, porque incluye las palabras no, tampoco. Y esto también nos enseña que el servicio a los necesitados, incluyendo a los más pequeños, a los de más baja posición, a los menospreciados en este mundo, es más importante de lo que pensamos. Porque como ya se dijo, ¿qué revela? Revela lo que somos. Revela de quién somos. Revela a quién amamos y para quién vivimos. Revela si somos o no verdaderos discípulos de Jesucristo, hijos de Dios o hijos del diablo, justos y reconciliados con Dios por la fe en Cristo, o culpables y aún enemistados con Dios por rechazar la gracia de Cristo. Su falta de disposición a servir a los necesitados reveló que esas personas no eran de Cristo, que no obedecían su palabra y sus enseñanzas porque no lo amaban y no le habían entregado sus vidas con una fe y un arrepentimiento genuinos, y por lo tanto seguían muertos en sus delitos y pecados, rebeldes y culpables ante Dios, y por eso fueron condenados. No nada más por no haber dado de comer, de beber, vestido, visitas, etcétera. No, sino por lo que eran. Y punto número 3. El día del juicio, lo que somos determinará nuestro destino eterno. Vean el versículo 46. Nuestro pasaje concluye con una solemne declaración del destino eterno de los dos grupos de personas. Estos irán al castigo eterno, los de su izquierda, pero los justos a la vida eterna. Y noten que a los que no sirven a Cristo no se les da una segunda oportunidad, ni son aniquilados, que quiere decir que dejan de existir. Aunque en nuestros días muchos rechazan la doctrina del infierno y del castigo eterno, y la rechazan por razones obvias. Es más terrible de lo que nos imaginamos. Lo cierto es que Dios en su palabra la enseña clara y repetidamente. Vean, les voy a mencionar 3 pasajes. Marcos 9:48. Ahí se describe como un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En 2 de Tesalonicenses 1:9 se nos dice que es un lugar de eterna destrucción. Y en Apocalipsis 20:10 es un lago de fuego y azufre donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, es muy importante
que realmente creamos y que fielmente enseñemos todo lo que la Biblia enseña, por duro o difícil que sea. Pues, ¿por qué? Pues porque es la verdad. Y como dijo cierto autor en cuanto a esta doctrina del castigo eterno, fíjense lo que dijo: el resultado de eliminar de la Biblia la enseñanza del castigo eterno sería la pérdida del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio son buenas nuevas, pero primero tenemos que recordarle a las personas las malas nuevas. Y por otro lado, el mismo adjetivo que se usa para el castigo de los malditos también se usa para el destino de los benditos, de los justos, quienes irán a la vida eterna en el reino preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo, donde disfrutaremos la gloria de nuestro Padre Celestial y de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores en otro lugar, en un lugar donde Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Vamos a orar.